Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día sábado 11 de marzo de 2023. Gracias por estar presentes, como siempre, una cordial bienvenida para aquellos que se vinculan por primera vez a este canal, invitándolos a que se suscriban. Les habla Juan Alberto Echeverri, un laico comprometido de la Iglesia Católica, y vamos como siempre a orar, a pedir la inspiración del Espíritu Santo para poder discernir esta palabra que hoy vamos a leer, que está poderosísima hoy. Te la recomiendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, de bondad, de misericordia, queremos darte gracias por un nuevo día más que nos has regalado por este sábado, porque nos amas, Señor, porque derramas sobre nosotros toda clase de bendiciones. Derramas el descanso, la familia, la vida, el agua, el sol, la luz, el aire que respiramos. Todo lo que tú nos das es perfecto, es maravilloso. Todas las obras de tu creación son hermosas, Señor. Tú nos alegras el corazón, derramas sobre nosotros la unción del Espíritu Santo y nos llenas de sabiduría, de esperanza y de alegría. Hoy, Padre Santo, una vez más te queremos pedir perdón por todos los pecados que seguimos cometiendo. Cada uno de nosotros sabrá en qué ofende más a nuestro Señor. Tal vez sea con fornicación, con mentiras, con orgullo, con resentimientos, con rencor, con soberbia, en fin, con tantos pecados que cometemos, que vamos a pedirle perdón a nuestro amado Dios en el nombre de Jesucristo. Padre, te pedimos perdón, ten misericordia de cada uno de nosotros, auxílianos con tu misericordia, Señor. Perdona nuestros pecados, limpia nuestra vida de tanta maldad. Padre Santo, una vez más también, quisiéramos pedirte la unción del Santo Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo Paráclito, ven, oh dulce huésped del alma, ven, oh divino Consolador, penetra en nuestros corazones, llénanos de ti, llénanos de tu amor, llénanos de tu alegría, derrama el don de la sabiduría, derrama sobre nosotros el don del entendimiento para que podamos comprender esta palabra. Ven Santo Espíritu de Dios y llénanos de ti, alégranos el corazón, levanta al que está caído, dirige al extraviado y alegra el corazón del triste, consuela al que está en un duelo. Ven Espíritu Santo, ven. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues vamos, mis queridos hermanos, de lleno con las lecturas de este día. Primera lectura tomada de la profecía de Miqueas en el capítulo 7, versos 14 al 15 y del 18 al 20. Dice así: Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura en medio del bosque, que se apaciente como antes en Basán y Galad, como cuando saliste de Egipto. Les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos aquí la profecía del profeta Miqueas. Te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver con que nombremos al profeta Miqueas? Pues muy sencillo. Miqueas es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Acordémonos que tenemos 5 mayores y 12 profetas menores. Y cada uno vivió en una situación difícil, especialmente los 12 profetas menores. Bueno, hay para diferentes circunstancias, pero entre ellos Miqueas fue uno de los pastores que se quedó precisamente en Jerusalén y que en la caída de Jerusalén pues quiso dar profecía contra los pastores que cuidaban el rebaño, porque no hablaban en la verdad, porque solamente estaban motivados por el dinero y por todo lo demás. Esta primera parte de todo el libro de Miqueas es cuando nos habla específicamente Miqueas de todo lo que los pastores estaban haciendo y cómo él denunciaba el pecado y cómo estaba hablando de todo lo que estaba sufriendo por culpa precisamente de los pastores que no enseñaban la verdad. Pues hoy esta última parte o esta segunda parte del libro de Miqueas nos va a hablar específicamente de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces clama al Padre del cielo diciéndole: tú eres el único Dios capaz de perdonar los pecados de tu pueblo. Los puedes destrozar, los puedes borrar, los puedes aniquilar. ¿Por qué? Pues porque el profeta se da cuenta definitivamente que no hay quien no peque. O sea, el único que nos puede salvar del pecado es Dios, no hay otro.
Muchos de nosotros podemos evangelizar, podemos predicar, podemos decir muchas cosas muy bonitas, incluso podemos hacer muchos esfuerzos humanos, pero siempre el pecado está de lleno en nuestra carne. Y por eso el profeta le clama solamente al Padre del cielo, que venga Él y nos rescate del pecado, que Él borre nuestras culpas y pecados. Solamente Él lo puede hacer. Porque nadie, absolutamente nadie, ha podido no pecar en el mundo. El único ha sido nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, con toda la gracia que Dios le regaló y con el don de la humildad, que aceptó ser humilde, paciente y jamás ofender a nuestro Padre Celestial. El resto, todos nosotros pecamos con envidia, con pensamientos, con resentimientos, con rencores, con negligencia, con murmuraciones, con chismes, con pecados de omisión, con malos pensamientos, con deseos de venganza, con ambición económica, con tantas cosas en las que caemos, incluso la lengua nos hace caer todos los días. Por eso, el único que nos puede perdonar y que nos puede rescatar es nuestro Señor Jesucristo. Eso tenlo absolutamente seguro, tenlo claro, que solamente Dios puede perdonar nuestros pecados y borrar nuestras culpas. No hay otro auxilio. Toda la historia del ser humano se basa en esto, en el bien y en el mal. ¿Qué hago? ¿Quién puede hacerme? ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede salvarme? Nuestro Señor Jesucristo, el único que vino a vivir como se debía vivir y también vino a morir por nosotros en la cruz para abrir a la naturaleza humana precisamente el camino de la salvación. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 102, en algunas Biblias el 103, hermoso Salmo, y vamos a responder: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas y pecados. Y esto es algo que nos debería llevar a nosotros a meditar en todos nuestros hermanos. Precisamente para no guardar rencor, ni resentimientos, ni odios, ni molestias en nuestro corazón. Si Dios, que es Dios, si Dios, que en Él nació el perdón de la humanidad, ¿yo por qué tengo que guardar rencor contra otro hermano? Tengo que ser también compasivo y misericordioso. Y la única manera de poder ser misericordioso es poder entender la vida del ser humano. Y por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo, para entender nuestra vida, para ayudarnos a vivir, para enseñarnos a vivir, para hacerse uno como nosotros. Dios estuvo sometido, nuestro Señor Jesucristo, a todo tipo de debilidades en este mundo, a sed, a cansancio, a dolores, a maldiciones de personas, a persecuciones, a momentos de dificultad, pero Él jamás pecó ni siquiera con el pensamiento. Nosotros sí lo hicimos, pero Él sabe qué es lo que nosotros tenemos en el corazón. Cuando tú te enfrentas a una persona mala, difícil, a una persona que está haciendo daño, seguramente te cuesta mucho trabajo perdonarla, aceptarla o tratar de entenderla. Pero cuando tú entiendes que esa persona ha sido herida, que esa persona es una persona que ha sido dañada desde su niñez, te das cuenta que es una persona que comienza a sacar precisamente de su interior el dolor que tiene, la basura y la miseria que tiene. Mira lo que dice la segunda estrofa tan hermosa. Dice: Él perdona todas tus culpas y cura tus enfermedades. Me fascina este texto. Él perdona todas tus culpas porque no son algunas, son todas. Y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Esto es lo que hace un Dios de amor, que transforma con amor nuestra vida, nos llena de ternura, nos hace amar. ¿Por qué? Porque ha perdonado todas nuestras culpas. Y en el perdón, fíjate que está inmediatamente seguido: Él cura todas tus enfermedades. Porque a través del perdón, como lo explico en mi libro de Si es posible sanar, podemos curar todas nuestras enfermedades. Las físicas, las emocionales y también las espirituales.
porque Dios vino para traernos la salud a nosotros. Él no quiere que nosotros nos enfermemos, de ninguna manera lo quiere así. Por eso Él está siempre presente para sanar nuestros corazones. Por eso es tan grande este sacramento de la confesión que muchos de nuestros hermanos, especialmente los cristianos no católicos, han querido arrancarle al mundo. No te confieses con un hombre que es más pecador que tú. ¿Para qué te confiesas con él? Confiésate directamente con Dios. Pues es el peor daño que le han hecho a la humanidad, porque el sacramento de la reconciliación es el mayor de los bienes, por eso se llama sacramento, presencia viva de Dios entre los hombres, símbolo visible del que es invisible. Lo ha dejado Dios para que todos recobremos la salud. Cuando asistimos al santo sacramento de la confesión, nosotros sanamos el corazón y si perseveramos en la reconciliación y en la santidad, ten la plena seguridad que también todas nuestras heridas van a ser sanadas. Pero tenemos que creerlo y tenemos que vivir congruentemente con ese proceso de perdón y de sanación. Mira lo que continúa diciendo, no está siempre acusando ni le guarda rencor perpetuo a su pueblo. El que acusa es el demonio. Por eso lo dice en Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos, el que de día y de noche los acusaba delante de nuestro Dios. Jamás Dios nos está acusando todo el tiempo. Cuando tú y yo nos ponemos en la parte de acusar a las demás personas, estamos siendo instrumentos del demonio. Por eso lo que tenemos que hacer es justificar al mundo, como lo hizo nuestro Señor en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego entonces dice, como se levanta el cielo sobre la tierra, como se levanta la bondad sobre los que lo temen, como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Es decir, el Señor los perdona y los borra para siempre. Qué hermosura de Salmo, no se te olvide, Salmo 103, en algunas Biblias el 104. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día, el Salmo 102, en algunas palabras el 103, en algunas Biblias. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 15, versos 1 al 3 y del 11 al 32. Dice así: En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra una hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha encontrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, mis queridos hermanos, tenemos aquí un texto hermosísimo, la parábola del hijo pródigo o la parábola del padre que perdona. Es una belleza de parábola que tiene, digamos, dos grandes momentos muy importantes. Y en el centro de esto es el centro de nuestra fe cristiana que tiene que ver con el perdón. Siempre. El centro de la doctrina cristiana es el perdón. Por eso Dios nos invita a vivir permanentemente en una actitud de perdón hacia nosotros mismos, hacia el mismo Dios, porque muchos de nosotros a veces le echamos la culpa a Dios, no porque Dios tenga la culpa de nada, sencillamente porque nosotros a veces tenemos una falsa concepción de Dios y por eso le echamos la culpa a Dios. Pues bien, no solamente con Dios, sino con nuestros hermanos, también vivir en función del perdón. Pues aquí entonces nos propone la historia, dice que Jesucristo contó una parábola porque los fariseos y los escribas seguían juzgando lo que comía con pecadores. Y entonces le hablan esta parábola de un hombre que tenía 2 hijos. Dice que el menor le pidió la herencia a su padre y se fue y se la gastó en una vida desenfrenada. Fíjate que nunca en la primera parte dice que se la gastó con prostitutas. Sin embargo, el hijo mayor en medio de su envidia, de su dolor, de su rabia, de su ambición, pues dice que se la gastó con prostitutas. ¿Cómo se dio cuenta él que se la había gastado con prostitutas? A veces cuando nosotros juzgamos a los demás, hasta añadimos pecados y cosas a los demás para terminar de enterrarlos y mostrarnos que nosotros somos los buenos. Pero bueno, no me voy a quedar centrado aquí en el hijo mayor, que ahorita lo vamos a discutir. Pero ahora vamos a hablar del hijo pródigo. Y lo que quiero hablar del hijo pródigo es algo absolutamente hermoso que me parece a mí. Y es que estaba en las últimas. Dice que hubo una escasez en ese tiempo y le tocó irse a cuidar marranos. Tenía hambre y quería llenarse el estómago con las algarrobas de los marranos, pero nadie se las pasaba. O sea, ni siquiera las algarrobas de los marranos se las podía comer. ¿Qué comía entonces? Estaba comiendo el estiércol de los marranos. Es decir, comía estiércol. Esa es la verdad para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros podemos estar en esta vida mal comiendo, pero mal comiendo espiritualmente, mal comiendo miserias de este mundo. Eso es lo que es comer del pecado, vivir del pecado, de la miseria, del dolor. Se estaba arrastrando. Y dice la palabra de Dios que al fin se puso a pensar en la casa de su padre. ¿Cuántos jornaleros tendrían comida de sobra y él muriéndose de hambre? Y aquí viene lo más importante. Dice, y se paró y fue a la casa de su padre. Qué hermosura esto, porque muchos de nosotros quedamos en nuestra vida pensando, yo debería cambiar, sí, yo debería hacerlo, sí, tal vez yo debería, tengo que dejar este pecado, algún día lo iré a dejar, pero no tomamos la decisión. Me parece hermoso cuando dice, y se levantó y fue a la casa de su padre. ¿De cuántas cosas tú y yo tenemos que salir? Tomar decisiones radicales de cambio en nuestra vida. Volver a la casa del Padre, decir, nada, me voy a confesar y voy a volver a llevar una vida buena. Cuando antes tenía paz, cuando antes tenía gozo, cuando antes tenía alegría y el pecado hizo que desviara mi vida de la bendición. Pues ahora me levantaré en esta miseria en la que vivo e iré a la casa de mi Padre. Esta palabra nos invita a tomar decisiones, pero decisiones de cambio en Dios, radicales y buenas para nuestra vida. Y dice entonces, y se paró y fue. Y cuando todavía estaba lejos, que es otra parte hermosa de esta parábola, dice que su padre lo vio de lejos y salió a recibirlo, porque sintió el dolor en sus entrañas. Es decir, sintió la misericordia, sintió el dolor del pecador, de esa persona que ha sufrido por su pecado, de esa persona que logra comprender que seguramente en algún momento tentado cayó y fue a cogerlo entre sus brazos, lo abrazó y todo lo que le manda hacer. Primero, manda que le cambien la ropa sucia. Este es el sacramento de la confesión. Esto lo puedes ver también en Zacarías en el capítulo 3, cuando dice que al sumo sacerdote le cambian las vestiduras y dice allí, esto significa que te he quitado tus pecados. Le pone un turbante en la cabeza. Este turbante significa que le vuelve a dar dignidad, pero además dignidad de ser humano. Pero además le coloca un anillo. El anillo es el que lo reconoce como hijo de Dios, es decir, es que lo hace hijo de Dios, nuevamente heredero. Y por último, le coloca las sandalias. Y estas sandalias me parecen importantes porque las sandalias simbolizan precisamente la libertad. Los esclavos no tenían sandalias. Los hijos eran los que podían tener sandalias porque podían ir a cualquier lado. Como quien dice, le restituye su libertad para que vaya donde quiera. No es como muchos de nosotros, ok, te perdono, pero te quedas aquí. Y nunca vuelves a salir. Y no puedes hacerlo de más allá y no puedes hacerlo de acá. Estamos coartando la libertad. Cuando perdonas, perdonas y vuelves a restituir la libertad. Que eso fue lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. Pero entre tanto dice que venía el hijo mayor y el hijo mayor
escucha el alboroto y llama a uno de los criados para preguntarle qué pasa. Ya desde acá hay una actitud que no es correcta. Porque siempre lo que está sucediendo es que aquellas personas envidiosas, amargadas, ambiciosas, siempre se van por las ramas. No van donde el dueño, no van donde el jefe, no van donde el patrón, no van donde el papá, sino que se van por las ramas. Comienzan a murmurar con el hermano, con el otro hermano, con el empleado, con el compañero de la empresa, con el uno, con el otro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Me dijeron esto, me dijeron lo otro. Y entonces empieza a murmurar precisamente con el criado que le cuenta que su padre ha matado el cordero más cebado para dárselo a su hermano porque lo ha recobrado con salud. Y entonces al punto que su padre tiene que salir, es decir, hace rabieta, hace pataleta, pues no entro, torce la cara, se pone de mal genio, pues no entro, esto es el colmo. Y cuando sale el padre, mira lo que le reclama. Le dice: tantos años te he servido y no me has dado ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Y aquí es donde hay una palabra clave. Porque dice, aquí no dice, tantos años he compartido contigo, tantos años he estado contigo, tantos años te he amado, tantos años te he acompañado en esta vida. No se lo dice. Dice, tantos años te he servido. ¿Y eso qué quiere decir? Que el hijo mayor del hijo pródigo no se creía hijo, se creía servidor. Y el servidor muchas veces cree que merece una paga y por eso cree que lo que tiene se lo merece. No le pueden regalar nada. Todo lo que tiene es que él se lo merece. Y si no le dan una dádiva adicional, ahí le va llevando cuentas al jefe porque no le da nada adicional, porque él se merece todo, es una persona supremamente estricta. Y lo peor es que le dice, llega ese hijo tuyo, ni siquiera lo reconoce como hermano. Porque muchas veces nosotros tampoco reconocemos a nuestros hermanos como hermanos, sino que somos peyorativos con ellos, los denigramos, los degradamos, ese tipo, esa persona, no, es que ese sinvergüenza, es que ese tal por cual. Es un hijo de Dios, es hermano mío y es hermano tuyo. Cualquier persona en este mundo es un hijo de Dios, hermano tuyo y hermano mío. Y por eso el hijo pródigo, el hijo mayor del hijo pródigo, primero no se creía hijo de su padre, sino servidor, que se lo merecía todo. Y segundo, no reconoció a su hermano como hermano, sino como a un delincuente. Y fuera de eso le dice, y se ha gastado el dinero con las prostitutas. ¿Y quién ha dicho? En ninguna parte dijo que se le había gastado con prostitutas. Dijo que se había gastado el dinero en una vida de placer. Ah, que hubiera podido haber prostitutas, puede ser que sí, pero fíjate que él ya lo está juzgando y está inventando de más, porque ni siquiera se sabía eso, o acaso lo acompañó y lo vio haciéndolo. Pues eso es lo que nos cuestionamos nosotros, a veces con personas que vamos juzgando y criticando a los demás. Pues bien, el padre sale y le ruega también al hijo mayor, porque quiere que transforme su vida. Pero hoy lo que está haciendo esta palabra es decirnos que el hijo pródigo es una persona difícil, pecadora, cayó, pero arrepentido se regresó. Pero el hijo mayor es uno de aquellos que sienten orgullo, soberbia, rabia, ira, rencor contra los demás y que creen que se lo merecen todo. ¿Cuál de los dos será peor? Yo creería que el hermano mayor. Ojalá nosotros no seamos como ese hermano mayor. Dios Padre de amor, de bondad y de misericordia, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por acogernos. Regálanos el don de la humildad. Ayúdanos, Señor, a servirte con amor, pero a reconocer también a nuestros hermanos como verdaderos hermanos. Padre, no permitas que nos apartemos de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. No se les olvide que tenemos el próximo 18 y 19 el retiro en Puebla. Retiro Vivir en Libertad, 7 puertas de libertad. Ustedes pueden buscar la comunidad Cristo Vive Hoy en Facebook y se suscriben allí en esta comunidad y pueden asistir al retiro. También los que quieran compartir este video lo pueden hacer con quienes ustedes quieran y los invito a que se suscriban al canal para que seamos muchos los que estemos a los pies de la palabra de Dios. Muchas gracias y si Dios quiere nos vemos mañana en una nueva emisión. Chao, chao.